Listo, partimos entonces con nuestra última clase de este semestre. Em, Habíamos partido ya con este asunto de la disipación de energía, pero nos queda una colita que queremos rematar hoy día, ¿cierto? Voy a partir para empalmar un poquito, voy a partir más o menos de por aquí, que es donde estábamos, ¿cierto? Este es un video donde se mostraban algún tipo de disipadores de energía, veámoslo nuevamente. Aquí creo que puedo compartir el sonido. Ahí, ahí estoy compartiendo ya. Ahí sí. Habíamos quedado en este asunto de los disipadores de energía. Este en particular es una AMS. Como yo les había comentado, estos dispositivos de disipación de energía se basan en sintonizarse con algunos modos principales del edificio de manera de controlar esos modos o disminuir las amplitudes de desplazamiento en esos modos en particular, ¿cierto? Debemos entender que si en este ejemplo hay dos AMS, entonces en realidad lo que estamos tratando de controlar deberían ser dos modos también, eso es lo típico, ¿ya? Porque todos estos sistemas AMS, en particular, que son los amortiguadores inerciales, ¿ya? No solo requieren de una masa que esté sintonizada con alguno de los modos que yo quiero controlar, sino que esos dispositivos que están sintonizados deben tener alguna forma de disipar energía propia, ¿ya? En este caso, como eran unas masas arriba de unos aisladores sísmicos, podrían tener un corazón de plomo. Pero cuando estamos hablando de estas bolas colgando de los edificios, ¿cierto? Por ejemplo, el de la Cámara Chilena de la Construcción, tiene que tener algún dispositivo que pueda amortiguar en el desplazamiento de ese péndulo, ¿ya? Entonces, siempre van a necesitar ese tipo de elemento adicional, ¿ya? No es solo una masa que se sintoniza, sino que esa masa que se sintoniza con el modo tiene que tener a su vez la capacidad de disipar esa energía que va a tomar a través de la sintonización. Los sistemas de protección, ¿cierto? Que yo les hablaba de plastificación de metales, típicamente son los más utilizados. Bueno, esta es una opinión, quizás alguien podrá discrepar de ella, pero en general son bastante, entre comillas, fáciles de usar, porque primero tienen que ver con condiciones pasivas, o sea, no hay que estar aquí complicándose con nada, ni con mantenciones, no es lo común. Y además, la plastificación de metales es algo muy estudiado, muy conocido, por lo tanto se puede controlar muy bien. Ahora, por ejemplo, aquí lo que les estoy mostrando, ¿cierto? Es un HADAS, el de arriba, y un TADAS, que es el de abajo. Como yo les decía, el HADAS de arriba tiende a no funcionar porque se tranca con la deformación y fuerzas axiales que se generan en las planchas, pero el de abajo tiende a funcionar. Ahora, tal como conversamos en su momento en la clase pasada, esto tiene, tiene mucha utilidad, pero también siempre es necesario compararlo con soluciones más tradicionales para saber qué es lo que realmente estamos ganando y qué no. Otro videíto, ¿cierto? Todavía no llegamos nuevamente al Titanium, que es donde quedamos la clase pasada, pero aquí tenemos otro videíto de un edificio, ¿cierto? Un edificio con disipadores de energía. A ver, ¿qué nos dice esto? Fíjense que nos estamos acercando a esas cruces, las cruces que no son arrastramiento concéntrico, ¿cierto? Simplemente son diagonales que las instalan para poder tomar el disipador de energía que está entre, ¿cierto? El sector superior y el sector inferior de eso que parece diagonal, pero no lo es, ¿ya? Por aquí, por el nudo, ¿cierto? De estas potenciales diagonales, no pasa compresión vertical. Simplemente se trata de acumular el drift de más pisos. Aquí, por ejemplo, estas diagonales, vamos a llamarlas así, acumulan el drift de entrepiso de 3 pisos. Y con eso se generan desplazamientos concentrados aquí a nivel del disipador de energía que son mucho mayores. Y como son mucho mayores, lo hacen trabajar mucho más.
¿ya? De manera de tener un comportamiento más eficiente. Mientras más grandes son los desplazamientos, típicamente más amortiguamiento genero. ¿Ya? Entonces, por eso se hace, esta es una solución muy normal, acumular desplazamiento de entrepisos de varios pisos para poder generar el trabajo del disipador de energía de manera mucho más eficiente. ¿Ya? En el edificio Titanium, ¿cierto? Nosotros habíamos conversado un poquito de esto, que es, em, son disipadores que tienen esta forma, ¿cierto? Son canales de plastificación. Yo les decía que estos canales se ensayan, ¿cierto? Se tiene su constitutiva, en la diapositiva siguiente lo vamos a ver. Pero ojo, aquí hay que tener harto cuidado respecto a cuál es el aporte del sistema de disipación de energía a su necesidad, ¿cierto? Y a su modo de trabajo. Y esto es delicado y vale la pena darle un minuto. Lo que yo les voy a dar aquí es una opinión personal, ¿cierto? Pero no ofender a nadie, pero ¿de qué se trata? Este edificio, hasta donde yo entiendo, se diseñó originalmente sin la necesidad de los disipadores de energía. Posteriormente se incorporan como una manera de controlar aún más los drifts de entrepiso, cosa que tiene todo el sentido del mundo y mejor aún, que no los necesite, pero que los tenga y pueda mejorar el desempeño, mejor. Ahora, ¿cuál es el asunto? Durante el terremoto del 27F, ¿cierto? Del 2010, se estableció mucho que estos disipadores habían sido muy buenos desde el punto de vista de la disipación. Ahí hay una pequeña cosa donde entrar, porque hasta donde yo entiendo, estos disipadores no fue necesario hacer recambio después del terremoto, con lo que yo entiendo que muchos de ellos, y eso fue la información que yo recibí, ni siquiera habían perdido la pintura, por lo tanto, a mí me parece que no salieron mucho del rango elástico, no se plastificaron tanto. Ahí uno podrá decir, ah, pero es que entonces si no se plastificaron tanto, no aportaron, no sirvieron. No, no, tranquilo. Hay dos partes. Recuerden que los disipadores de energía, sobre todo por plastificación de metales, tienen una zona que es para deformaciones relativamente bajas, donde aportan rigidez, pero no necesariamente amortiguamiento. Cuando plastifican ya empiezan a aportar amortiguamiento, pero como cualquier metal, ¿cierto? Tienen una zona en la que tienen un comportamiento lineal elástico. Mientras están dentro de esa zona de comportamiento lineal elástico, están aportando, pero están aportando rigidez, no amortiguamiento directamente. ¿Ya? Entonces, a lo mejor lo que aquí pasó es que estos disipadores en realidad aportaron rigidez. Cuando usted aporta rigidez a una estructura, también contribuye a la baja en deformaciones de entrepiso. Evidentemente, ¿cierto? Porque las deformaciones tienen directa relación con la rigidez. Entonces, en ese sentido, claro, ¿aportaron estos elementos? Obvio que sí. ¿Aportaron con una alta disipación de energía? No lo sé. Habría que ver cuáles son las evidencias de eso. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo aportan? ¿Por qué aportan? Y sobre todo si eran necesarios o no. ¿Ya? Ahí cada uno tiene que ver en su proyecto específico si son necesarios, si son buenos, por qué los incorporo. Todo eso se ve proyecto a proyecto. ¿Ya? No es transversal a cualquier tipo de proyecto, ni proyectos habitacionales o de oficina, ni tampoco proyectos industriales. En cada cosa que yo hago tengo que evaluar si estos sistemas de protección son lo que yo ando buscando o son lo que más me aporta. ¿Ya? ¿Cómo son estos canales, cierto? Que ustedes pueden encontrar ahí en la bibliografía y investigación. Tienen este tipo de comportamiento. Si ustedes se fijan, como todo dispositivo metálico, tiene una pendiente inicial, ¿cierto? Que es la rama lineal elástica y después empiezan a plastificar. Si ustedes se fijan aquí, los loops son gorditos, bonitos, ¿cierto? Es lo que cualquiera quisiera. Sí, son muy bonitos, son espectaculares, ¿cierto? Por lo tanto, este tipo de disipador de energía parece que es bastante estable, parece que es bastante bueno. Evidentemente, cuando tiene deformaciones muy grandes, probablemente después del evento sísmico habrá que hacer un recambio, ¿ya? Pero son elementos que parecen funcionar muy bien desde el punto de vista de los ensayos. Ahora, no solo esto, ¿cierto? Evidentemente hay otro tipo de elementos con plastificación de metales que funcionan muy bien también, ¿cierto? Igual o mejor, ¿ya? Yo les comentaba en la clase pasada que en general a mí me gustan mucho los elementos de disipación de energía pasivos, ¿ya?
Y particularmente me gustan más los que trabajan en desplazamiento y que tienen un comportamiento parecido a la plastificación de metales o directamente plastificación de metal. Hay otras personas que le gustan mucho los otros dispositivos tipo Taylor, por ejemplo, que son los que trabajan en velocidad. ¿Ya? Que los vimos en la clase pasada, son los que trabajan con un pistón. ¿Ya? Son elementos también muy, muy buenos. Simplemente, personalmente tengo mis aprensiones debido a las mantenciones que pudieran necesitar en el largo plazo, ¿cierto? Recuerden que nosotros estamos en América Latina, no estamos en países desarrollados del primer mundo, estamos en países en vías de desarrollo, y eso significa que todavía tenemos que tener ciertos cuidados con cosas que a lo mejor estamos pensando que podrían pasar, pero a lo mejor tampoco van a pasar. ¿Ya? Sigamos avanzando, ¿cierto? Aquí hay un videíto que yo le robé directamente a la gente de Sirve para que ustedes vean más o menos dónde estos canales de plastificación se incorporaron, ¿ya? Y cómo funciona. ¿Ya? Veamos este videíto nuevamente, ¿ya? Evidentemente hay un edificio que no tiene los disipadores y el otro que sí. Y evidentemente el video es un poquito exagerado, ¿ya? Pero se entiende lo que les quiero mostrar. Básicamente lo que uno busca en las disipaciones de energía es disminuir la drift de entrepisos, disminuir los desplazamientos laterales y también disipar la energía de manera más rápida y eso significa que el edificio se quede quietecito más rápido, ¿ya? Alguien dirá, oye, pero si esto igual pasaba norma, ¿para qué voy a hacer esto? Hay que verlo, porque a veces en algunos edificios solo el hecho de que usted disminuya las deformaciones puede generar una mejora en la percepción de la gente que habita o que habita esos edificios o que trabaja en esa oficina, ¿ya? Hay un bienestar ahí que a veces es difícil de medir. ¿Ya? Ahí está el trabajo de estos canales de plastificación, ¿cierto? Esto es lo que se espera que funcione. Yo aquí voy a insistir en que muchas veces la gente dice, pero esto funciona igual que diagonales en cruz. No, no tiene absolutamente ningún parecido. De lejos parecen cruces, pero no lo son. ¿Cierto? Aquí esas diagonales o esos elementos tubos grandotes, el único fin que tienen es poder soportar estos elementos de disipación de energía que hay entre el sector superior y el sector inferior, ¿cierto? Son para concentrar los desplazamientos. Incluso a veces, para este asunto de la disipación de energía, porque yo le he contado que estos elementos trabajan en desplazamiento en general, entonces a veces lo que se hacen es poner algunos elementos auxiliares para aumentar el desplazamiento en el disipador, ¿ya? Que son los que se llaman amplificador de desplazamiento, que a veces se trata de poner una configuración geométrica media extraña para decir, oye, a pesar de que el drift es, voy a inventar aquí, el drift es 1 centímetro, logro que en el disipador, ¿cierto? Ese desplazamiento se amplifique y genere, no sé, 10 centímetros. Y con eso lo hago mucho más eficiente. Eso también se usa en algunas configuraciones. Pero evidentemente aquí no, aquí simplemente acumulamos el drift de 3 pisos seguidos, ¿ya? Pero existen estos asuntos que se llaman los amplificadores de desplazamiento también. ¿Ya? Sistemas de protección pasivos histeréticos, ¿cierto? Veamos algunos más. Aquí, por ejemplo, tengo los sistemas friccionales. Esto es súper, súper común, ¿ya? La fricción es algo que está muy, muy estudiado y hoy por hoy incluso hay dispositivos comerciales que se venden con fricción controlada. Por lo tanto, yo puedo utilizarlo, hacer mis modelos, ¿cierto? Todos mis análisis, conociendo muy bien cuál es el nivel de fricción que voy a tener en estas uniones. Esto funciona perfectamente. ¿Ya? O sea, el tema aquí es hacer análisis de la manera más correcta, más completa y de mayor calidad. Pero el dispositivo en sí está plenamente conocido y ensayado. La fricción también se parece mucho a la plastificación de metales desde el punto de vista de que es muy controlada la fuerza que va a aparecer. ¿Cierto? Cuando esta cosa se mueve y tengo desplazamiento relativo, la fuerza es absolutamente conocida. Por lo tanto, yo puedo hacer mis modelos con bastante tranquilidad. Hay otros elementos que son estos de acá, que son las rótulas friccionales. ¿Cierto? Esas cositas redondas que hay ahí, son una suerte de rotulita, ¿cierto? Que se pone alrededor de un tornillo y estas trabajan en el giro, disipan energía con el giro. Si se fijan, ¿cierto? Están aquí puestas como si estas fueran diagonales, pero otra vez
no son diagonales, sino que simplemente son elementos que conectan este bastidor central con los extremos. ¿Cómo funciona esto? Cuando se tracciona eso, y esto a lo mejor lo puedo dibujar esta cosa, ¿cierto? ¿Puedo anotar? Sí, parece que lo puedo dibujar ya. Entonces, ¿cómo funcionarían estas cosas? El rectángulo, ¿cierto? Cuando tracciono esa diagonal, ¿cierto? Y comprimo la otra, entonces, claro, este punto se acerca a ese y ese punto se aleja de ese. O sea, básicamente esto se transforma en un rombo, ¿cierto? Se transforma este rectángulo en un rombo. Como se transforma en eso, bueno, o en un romboide, para ser más generalista. Bueno, si ustedes se fijan, el ángulo de 90 grados se transformó en otra cosa, aquí en un ángulo obtuso y aquí en un ángulo agudo. Hubo giro. Ese giro es el giro en el que trabajan estas rotulitas, ¿cierto? Estos elementos y generan fricción. Por lo tanto, esa fricción genera disipación de energía. ¿Ya? Entonces, claro, el cambio de geometría de este rectángulo es el que genera la disipación de energía. Y esto se genera en las dos direcciones. Entonces, cada vez que hay ciclaje, esto va generando disipación de energía. Esto también es una forma muy, muy común de generar la disipación de energía por fricción. ¿Ya? Entonces, los sistemas friccionales trabajan de esta forma. Riostras de pandeo restringido, las miramos en su momento, ¿cierto? Como eh, un sistema estructural. A nivel, voy a repetir esa idea, a nivel de Seismic Provision, ISC 341, ¿cierto? Las riostras de pandeo restringido son un sistema estructural. A nivel de ASC 7 tienen también una, unos parámetros, ¿cierto? Para hacer diseño prescriptivo. Acá en Chile, no. Acá en Chile, estos elementos son disipadores de energía y por lo tanto tienen que ser tratados con toda la rigurosidad que los sistemas de disipación de energía requieren de acuerdo a la norma 3411, que es para edificios con disipadores de energía. ¿Ya? Ahora, a mí me ha tocado incorporar estas cosas un par de veces y la verdad es que hay que decir que es absolutamente necesario pasarlos por análisis con la rigurosidad que pide la norma de disipación de energía, esencialmente debido a que los análisis lineales elásticos no van a lograr ver un montón de problemas o detalles que podrían tener estos dispositivos. Por ejemplo, concentraciones de drift en algún piso blando. ¿Ya? Entonces, es absolutamente necesario, por lo menos hasta donde a mí me ha tocado, que esto se haga de la manera más rigurosa posible. ¿Ya? ¿Cómo funcionan? Bueno, la verdad es que es bastante intuitivo. Estas cosas ya no pandean en compresión, como lo hace o como lo haría una diagonal común y corriente, sino que empiezan a fluir en compresión y en tracción de manera bien parecida. No es igual, ¿cierto? Tienen más resistencia a la fluencia en compresión que a la fluencia en tracción, ¿ya? Pero es poca la diferencia. Y además los valores exactos yo siempre los tengo, porque cuando yo le pido la información al proveedor de estos dispositivos, que en general son comerciales, me entrega toda la información disponible. Por lo tanto, yo aquí siempre puedo hacer mi análisis de manera absolutamente certera. ¿Ya? ¿Cómo son los ciclos? Son gorditos como se ve acá, muy parecido a cualquier otro sistema de plastificación de metales. ¿Ya? Funcionan muy bien. Hay que tener cierto cuidado, ¿cierto? En las conexiones, ¿cierto? En todo el detallamiento. Pero desde el punto de vista del análisis, yo le diría que incluso hacer análisis para este tipo de dispositivo llega a ser bastante fácil. ¿Ya? Entonces, ojo, dispositivos tipo VRB, bastante buenos, bastante útiles y cuidado porque funcionan bien cuando los dispositivos son grandes. O sea, si usted tiene espacio para poner una riostra de 5 metros, 6 metros, estas cosas funcionan bastante bien. Si usted va a poner una riostra de 2 metros, cuidado, cuidado que esa cosa se puede, pero no funciona tan bien. ¿Ya? Esto en realidad funciona y está bastante pensado para cargas muy pesadas, ¿ya? O importantes. ¿Ya? Aquí tengo un videíto, se los voy a mostrar, de ensayos de estas riestras de pandillo restringido. Por ejemplo, aquí tenemos un edificio que tiene un, dos, tres, cuatro pisos con riestras de pandeo restringido. Los proveedores típicos de este tipo de dispositivos BRE son Nippon Steel y Core Brace. Yo he trabajado
con Core Brakes, todavía no me toca trabajar con Nippon Steel, ¿ya? Aquí hay una de las riostras, ¿cierto? Que tiene aquí los strain gauge, ¿cierto? Puestos en el extremo y vamos a poder ver los desplazamientos. Entonces, veamos un poquito el video, ¿ya? A ver cómo funciona esta cosa. Ahí se empezó a mover. Se fijan, ahí están los desplazamientos de todos los pisos y esta supongo que es la riostra del primer piso. Fíjense en los ciclos, son unos ciclos muy, muy bonitos, ¿ya? O sea, como ciclos de disipación de energía son espectaculares. Ay, ¿por qué se detuvo? Algo hice. Bueno, ya. Ahí está. ¿Se fijan? Son muy, muy bonitos los ciclos. Ahora, ojo que hay deformaciones residuales y eso se nota tanto en el ciclaje de acá abajo como en el ciclaje de acá arriba. ¿Se fijan? Hay deformaciones residuales. Eso significa que el edificio puede quedar con deformaciones después del evento sísmico. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí quedó oscilando elásticamente en torno a un punto que tiene una deformación residual, porque la deformación cero está acá arriba. Pero entonces aquí hay deformaciones residuales bastante importantes. Estos dispositivos, ya que quedaron deformados, ¿habrá que cambiarlo? Siempre se genera esa duda. En los dispositivos de disipación de energía por plastificación de metales, siempre tenemos eso en la mesa. ¿Habrá que cambiarlos o no? Bueno, muchas veces tiene que ser evaluado el ciclaje que generaron para ver si estas cosas se dañaron, se rompieron y a lo mejor sí hay que cambiarlo. Y otras veces, como en este caso, que hay deformaciones residuales también. Lo cambio para eliminar esa deformación, trato de hacer algún tipo de gateo del edificio para enderezarlo. Bueno, aquí ustedes ven que hay deformaciones, pero a veces estas deformaciones a nivel de drift de entrepiso son tan pequeñas que no generan problemas de operación. Si no generan problemas de operación, es bastante razonable no hacer nada, dejarlo ahí. Siempre tengan en cuenta que cuando uno piensa en deformaciones admisibles o no, siempre está condicionado a la operación que se realiza al interior de esas estructuras. Nosotros tenemos diferentes códigos que nos proponen ciertos límites de deformación, sí, y eso lo usamos para proyectar estructuras nuevas, perfecto. Pero cuando las estructuras ya están funcionando y se generan deformaciones más grandes, si no comprometen la resistencia y estabilidad de la estructura, entonces cabe preguntarse si esas deformaciones van a molestar a la operación o no. Si no molestan a la operación, aunque estén fuera de lo que se recomienda, no hay para qué hacer ningún tipo de intervención. Por el contrario, incluso si esas deformaciones están dentro de lo que se recomienda, pero están molestando la operación, entonces hay que hacerse cargo y hay que introducir algún tipo de mejora. ¿Ya? Entonces, ojo, los problemas de serviciabilidad muchas veces a nosotros se nos olvidan en el diseño, ¿ya? Pero son bastante importantes porque van en la dirección de que las estructuras o edificios sirvan para lo que sea que yo las necesito. Sigamos adelante, ¿cierto? Requerimientos normativos relevantes para este tipo de cosas, ¿cierto? Aquí tengo algunos. Dice, análisis no lineales en el tiempo, ¿ya? Normalmente, para todos los dispositivos o todos los edificios que incorporan disipación de energía, ya es mandatorio hacer estos análisis tiempo-historia no lineales. ¿Cómo se hace en realidad? Bueno, yo tomo mis registros representativos, y ya no me voy a meter mucho en eso porque lo vimos al principio del curso, los adapto, los ajusto a mi espectro objetivo y con ese set de registros puedo hacer mis análisis tiempo-historia no lineales, recoger las respuestas y hacer estadísticas con esa respuesta. Por ejemplo, si tengo pocos registros, me voy a tener que quedar para la respuesta que yo esté analizando, que puede ser, no sé, el drift de un piso, el corte basal, las deformaciones en un dispositivo en particular, la respuesta que a mí me interese, si ocupo pocos registros, voy a tener que quedarme con el resultado más exigente. Pero si yo ocupo varios registros, muchos registros, en general, hartos registros se consideran más o menos de 11 para arriba, aunque en nuestra normativa estamos aceptando como 7. Ya, y con eso yo puedo ya empezar a hacer estadísticas de mi respuesta. Y a lo mejor me puedo empezar a quedar con la media o con la media más una desviación estándar, no lo sé. Ahí tenemos que ver cuál es la confiabilidad que queremos.
¿ya? Pero ya puedo empezar a hacer estadística con más puntos, con poquitos puntos, y con poquitos puntos me refiero, por ejemplo, a 3. Claro, ahí no, tengo que quedarme con el máximo absolutamente, ¿ya? Entonces, ojo, siempre es bastante razonable hacer estos análisis con hartos registros para poder tener una buena estadística de la respuesta que yo quiero mirar en cada caso, ¿ya? Los dispositivos deben tolerar el sismo máximo probable. Y esto es bien importante, ¿cierto? Porque yo, en general, las estructuras comunes las voy a diseñar para un nivel estándar, que es los 475 años de periodo de retorno medio de un evento. Los dispositivos de disipación de energía, los aisladores y todas estas cosas de protección, yo debo garantizar que funcionen bien para terremotos máximos. En general, en Chile se está considerando que el terremoto máximo es aquel que tiene un periodo de retorno de 1000 años o 975 años como periodo de retorno medio. Eso es lo que se está aceptando hoy día. En otros lados, el terremoto máximo podría tener un periodo de retorno mayor, ¿ya? Pero hoy día en Chile esto se está aceptando más o menos. ¿Cuál es la idea? De que yo tengo que hacer que mi dispositivo sobreviva para esos niveles, ¿ya? La verdad es que no es tan complejo, no es tan difícil, ¿ya? La verdad es que yo con los análisis de amenaza que me entregue el especialista en amenaza en cada proyecto voy a poder adaptar mi registro, voy a hacer mi análisis no lineal y voy a generar resultados que me digan si mi dispositivo está sobreviviendo bien o no para esos niveles. En general el dispositivo no tiene tanto problema para llegar a esos niveles, ¿no? Ensayo de dispositivos. Como hemos nosotros visto ya, la normativa exige que uno ensaye todo. Ahora alguien dirá, oye, pero si me voy a poner a ciclar la BRB, la voy a dejar deformada, po. Sí, en general la BRB lo que se acepta, y no digo que sea exactamente la letra de nuestra norma, pero lo que se acepta son los ensayos de prototipo, ¿cierto? El proveedor me entrega todas sus baterías de ensayos publicados y todas las cosas y me dice, mira, los metales que yo uso son estos, y aquí está la batería de ensayo gigantesca que yo tengo. Los dispositivos son todos iguales, y yo ensayé varios que son iguales al que te estoy vendiendo. Aquí están. Entonces, claro, yo no necesariamente necesito ensayar específicamente el que voy a poner, pero tengo que tener toda esta batería de ensayos para saber que se están ensayando de buena forma. En general, todas estas empresas serias, extranjeras, ¿cierto? No digo nacionales porque no conozco un proveedor nacional de este tipo de dispositivos, pero todos proveedores internacionales de este tipo de dispositivos tienen una cantidad de ensayos muy, muy grande y que sirve para dejarnos bastante tranquilos, ¿ya? Revisor del diseño por parte de un equipo revisor independiente. Y aquí es donde a veces cojeamos, ¿ya? Yo creo que esto es bueno, pero a veces tenemos detalle en esta parte, sobre todo cuando estamos hablando de dispositivos relativamente nuevos. A veces hay temas de conocimiento, a veces hay temas de, ¿cómo decirlo?, de limitación de la disponibilidad de los mismos dispositivos, limitaciones de los análisis, hay un montón de estas cosas. Ahora, sin lugar a duda, siempre en algo importante corresponde, es necesario y aporta tener la visión independiente de alguien más. Esta revisión a veces uno la confunde con, oye, es que mi dispositivo o mi diseño lo tiene que revisar una eminencia en esto. No, 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 no. La revisión se trata esencialmente de que alguien mire con otros ojos. Para eso puede ser un par suyo, no necesariamente un revisor famoso, ¿cierto? Tiene que ser alguien que tenga las competencias como para visualizar si hay algún problema con estos diseños. ¿Ya? Ese es el objetivo, eso es lo que tiene una revisión. ¿Ya? Ahora, tengo que hacer un comentario aquí porque ustedes saben que en la práctica se producen un montón de leceras y a veces unas soberanas tonteras. Ya, por ejemplo, no es, fíjense que no es tan raro, lo voy a decir así, que lleguen documentos, reportes, memorias de cálculo que dice originó Juanito Pérez, revisó Juanito Pérez, se aprobó Juanito Pérez. Eso es una estupidez, ¿ya? Hay que entenderlo con todas sus letras. Evidentemente, cuando yo hago un documento, yo me lo reviso y eso se llama autorrevisión y eso es obvio y es necesario porque tengo que agarrar todas las cosas que yo mismo haya hecho mal, errores de redacción, errores de ortografía, errores de cálculo simple que yo mismo me pueda detectar, eso se hace. O sea, si alguien no se revisa aquello que va a entregar es porque el profesionalismo se nos va a las pailas, ¿ya? Por lo tanto, eso existe y se da por sentado. La casilla revisó necesariamente tiene que tener un nombre distinto al que originó.
porque el objetivo de la revisión es que alguien más mire el documento o el trabajo con unos ojos diferentes del que lo originó. Ese es el objetivo. Por lo tanto, la revisión de la que hablamos en las normas, en las ordenanzas y en las leyes, no es la autorrevisión que uno mismo puede generar. La aprobación, sí, la aprobación del documento la puede hacer usted mismo. No, no hay problema y eso depende de los eh, procedimientos internos que tenga cada compañía, pero la revisión de un documento no. La revisión requiere de los ojos de alguien independiente que en general se define como alguien que no haya participado en el proceso. Yo personalmente creo que eso es discutible. Yo me siento mucho más cómodo con la figura del revisor asesor. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada hito, mientras usted va avanzando en su proyecto, puede consultarle al revisor y se pueden ir generando acuerdos parciales, ¿ya? Y aprobaciones parciales durante todo el proceso. Eso genera que finalmente el producto sea muy, muy bueno y que el revisor esté muy metido en lo que se está haciendo y tomando decisiones día a día, de manera que al final del proyecto usted no llega y le rechazan todo porque el revisor tiene opiniones diferentes. Eso es una lecera, ¿ya? Bien. Sigamos avanzando. Los beneficios de estas cosas, ¿cierto? Son muy parecidos a los del aislamiento sísmico, pero de todas maneras los vamos a leer. Dice, reducción de daño en sismos severos. Sí, porque los dispositivos de disipación de energía esencialmente van en la dirección de disminuir los desplazamientos de entrepiso. Como disminuyen los desplazamientos de entrepiso, entonces el daño estructural y no estructural se ve limitado y se ve reducido. ¿Ya? Reducción en los costos de reparación es un derivado de lo anterior. Posibilidad de reducción en costo estructural. Ojo con esto. Aquí cuidado. Como yo les he dicho antes, los dispositivos de disipación de energía y en general de protección sísmica no van en la dirección de que a usted le salga más barata la estructura, van en la dirección de que usted tenga un mejor comportamiento estructural, un mejor desempeño estructural, ¿ya? Y eso normalmente hace que no se pague totalmente la inclusión de estos dispositivos con el potencial ahorro en estructura. Como les dije, en el caso del titanio, ¿cierto? La incorporación de dispositivos de disipación de energía no reduce nada el costo porque el edificio no lo necesitaba. Se pusieron adicionalmente. ¿Ya? Y a mí me parece que eso puede ser una buena idea. Hoy en día hay que pensar muy bien. A mí me parece que todavía es muy razonable decir, mira, voy a diseñar esta estructura de manera que no necesite los disipadores, o a lo mejor dejarlos al límite, ¿ya? Y después se los voy a poner para que el desempeño mejore mucho. Me parece que es muy razonable. Ahora, yo le digo personalmente, yo no lo he hecho. Claro, porque yo he usado dispositivos VRV. Claro, los dispositivos VRV constituyen el sistema sismo resistente. Por lo tanto, no puedo decir no voy a usar las VRV para que el edificio pase y después solo las considero para mejoramiento de comportamiento. No, porque si le saco la VRV, el edificio se cae. Las VRV son el sistema sismo resistente y en ese caso, ¿cierto? Son elementos principales. También la norma lo aborda desde ese punto de vista, hace diferencia en elementos de disipación de energía que no pertenecen al sistema sismo resistente principal y elementos de disipación de energía que sí constituyen o son el sistema sismo resistente principal. Es muy, muy distinto tratar uno que otro, ¿ya? Reducción de daño contenido ya está dentro de la disminución del daño, así que no me voy a manifestar sobre eso. Disminución de tiempo de inactividad de la planta. Esto es muy importante cuando estamos hablando de daños operativos, ya de estructuras industriales o estructuras de producción. Em, los costos, yo se lo he mencionado, los costos de paradas de planta no programadas son carísimos, carísimos. Y ahí es donde uno tiene que ser criterioso. Y aquí les voy a hablar de solo de estructuras industriales. Porque en estructuras habitacionales usted puede decir, ah, pero si esta cosa queda dañada, la gente puede seguir viviendo ahí y no es ningún problema. Ya, pero en estructuras industriales esto normalmente es distinto, ¿cierto? Las estructuras industriales producen, producen, producen. Todas las plantas industriales requieren producir porque en la producción está la plata. Ese es el objetivo primario de cualquier planta industrial, producir. Por lo tanto, si usted después de un sismo severo tiene parada esa planta 2 meses, está perdiendo millones de dólares. ¿Ya? En el caso de la minería pesada, usted pierde millones de dólares por hora. Por lo tanto, el objetivo de ahorrar muchas veces
plata en tontera y exponiendo a riesgos de parada no programada, es un mal negocio. ¿Ya? Si usted logra hacer diseños que sean suficientemente buenos desde el punto de vista de la continuidad de operación, seguro que lo que usted esté poniendo se paga en el largo plazo, ¿ya? Mientras los elementos no tengan problemas de paradas de planta no programada, usted va a estar haciendo un aporte bastante importante a ese proyecto y a esa industria, ¿ya? Así que conviene siempre mirar con detalle ese asunto, la continuidad de operación, que para nosotros es un objetivo primario en la norma 2369 para estructuras industriales. ¿Mm? Bien, sistemas de protección sísmica. Y aquí les voy a mostrar un ejemplillo, ¿cierto? También les hago notar que la última ayudantía, la ayudantía 15, ¿cierto? Tiene ejemplos de aplicación de tecnologías de protección sísmica. Les pido por favor que lo vean porque es muy complementario a lo que yo les estoy contando acá, ¿ya? Es necesario para que ustedes tengan la idea un poco más completa. Ahí también se ven casos prácticos. Yo aquí les voy a contar un caso práctico que fue el primero en el que me tocó trabajar, ¿ya? Que es un equipo, se le llamaba equipo de tostación, pero yo siempre me quedé con la idea de que eso no estaba bien dicho. Así que digámosle el tostador, aunque uno dice tostador y como que le suena a pan, tostado, pero bueno, no era pan, tostaba otra cosa. Bueno, esta cosa es un equipo gigante, ¿ya? Es un equipo de manto, ¿cierto? De manto cilíndrico muy alto y su sistema sismo resistente está acá abajo como estructura, ¿cierto? Lo que planteaba primero, bueno, aquí hay un modelo bastante complejo que tiene modelado incluso la parte interior, ya, pero eso no nos vamos a preocupar de esas cuestiones. Lo importante acá es que inicialmente abajo, ¿cierto? Se planteaba un sistema de soporte como el que se mira acá, que son columnas con arrastramiento en V invertida. Esto es antes del año 2005, para que se fijen. O sea, esto tiene una, una antigüedad muy grande. Fue el primer proyecto con disipación de energía que participé. ¿Y qué es lo que le quiero contar? Bueno, que estas cosas, ¿cierto? Las empezamos a mirar con diseño tradicional, ¿cierto? El diseño tradicional decía, bueno, esta cosa tiene un centro de gravedad alto, por lo tanto se mueve para los lados, las columnas se comprimen por un lado, se traccionan por el otro, ningún problema, ponemos la columna suficientemente grande. ¿Cuál era el problema? Que después esa columna le entregaba carga al manto. El manto de este equipo partió siendo de media pulgada. Cuando íbamos en pulgada y media, ya la gente que proveía el equipo, ¿cierto? Que eran unos finlandeses, que no tengo para qué darle los detalles, nos decían, mira, más allá de una pulgada de espesor, el equipo es inviable y no lo podemos fabricar. Por lo tanto, nuestra pulgada y media se fue a la punta del cerro. No, no nos sirve. Y usted entenderá que no le puedo decir al cliente, sabe que su planta no va a poder producir. No, no, eso es impensable. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Dijimos, mira, hagámoslo al revés. Digamos, ¿cuánto es el máximo que usted puede generar en las virolas bajas de este equipo? Una pulgada. ¿En qué tipo de acero? Tal tipo de acero. Ok. Entonces, nosotros partimos diciendo que ese era la condición para la cual hay que diseñar. El sector bajo tiene un tipo de acero y tiene un espesor predefinido. Y nosotros no podemos hacer cambios sobre eso. Entonces, lo que hicimos fue el sistema resistente inferior, el sistema resistente sísmico de todo este equipo, tiene que ser tal o diseñado de tal forma que no entregue una carga mayor al manto en los puntos de conexión contra el manto que la que el manto puede soportar. Repito, fuimos al revés. No dijimos, oye, el manto tiene que ser de tal tipo para que soporte las cargas. No, no, no. El manto es ese. ¿Qué carga puede soportar? Bien, entonces yo con mi diseño lo que tengo que hacer es garantizar que la carga no pueda superar tal punto. Ahora, ¿y cómo hace eso? Si con diseño tradicional es imposible. Bueno, se nos ocurrió usar fusible, que es algo que ya estábamos usando bastante, ¿cierto? Yo soy muy bueno para los fusibles, que es dejar algún tipo de elementos dentro de una estructuración que fallen primero, de manera que no trasladen la falla a otros puntos más importantes. Pero aquí necesitábamos algo más. Necesitábamos un fusible garantizado, necesitábamos un certificado que nos dijera, oye, la carga que va a pasar por la punta de la columna no es más de, voy a inventar, 200 toneladas. ¿Y cómo lo garantizamos?
Bueno, y ahí se nos ocurrió usar VRB, po, porque las VRB vienen certificadas. Yo sé perfectamente cuál es el nivel de fluencia y sé perfectamente cuál es la carga que van a desarrollar. Si sé cuál es la carga que va a desarrollar el dispositivo de protección, entonces tengo perfectamente claro cuál es la carga que puede llegar a pasar por una columna o por la unión columna-manto. La tengo perfectamente definida. Entonces, ese fue nuestro objetivo. Nosotros usamos las VRB en este diseño primera vez en Chile hace muchos años, las usamos como fusible, las usamos como dispositivos de protección del manto, porque si no, el proyecto era inviable. ¿Se fijan? No lo usamos como disipadores de energía, los usamos como fusible de protección de manto. Ahora, después, cuando hicimos los análisis, nos dimos cuenta que como disipadores de energía funcionaban espectacularmente, ¿ya? Pero eso fue una cosa posterior. Nuestro objetivo era la protección del manto para que el equipo fuera viable en su construcción, ¿ya? Avancemos un poquito. ¿Cómo es el equipo? Este es el equipo, bastante grande, ¿cierto? Tiene 20 metros acá. Y aquí tiene como 5 metros más, como 25 metros de altura. Ya, ese es más o menos el equipo. Tiene manto de acero, que es una de las cosas más importantes porque es un equipo, no puede fallar. O sea, desde aquí para arriba esta cosa no puede fallar. Todo lo que sea fusible estructural tiene que estar acá abajo. ¿Ya? Entonces rápidamente nos dimos cuenta que estas B invertidas no nos llevaban a ninguna parte y nos cambiamos al sistema de disipación, ¿ya? En esos tiempos no existía la norma de disipación de energía, la 3411. De hecho, no existían muchos em, criterios de diseño para este tipo de cosas. Entonces lo que nosotros hicimos fue usar, aquí les estoy mostrando, bueno, espectros de la norma que había en ese tiempo, que era la norma 2369 del 2003, porque eran esos años, ¿cierto? Y también estaba un estudio de amenaza sísmica para el proyecto. Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, mira, este sistema no puede tener más disipación de energía que un sistema de alta ductilidad tradicional. Entonces, lo pasamos por la 2369 pensando en un R grande, ¿ya? Y revisando si las cosas andaban bien. Pasó. Después lo mismo por este otro. Y después lo que más nos interesaba era poder llegar a tener un análisis confiable. Y para eso nosotros empezamos a hacer análisis tiempo-historia en este equipo, ¿ya? Que es lo que yo les quiero mostrar. Bueno, aquí están las tensiones del manto, ¿cierto? Del sector bajo, pero les resumo el asunto. Estas cuestiones al final cumplieron. No nos interesa demasiado, ¿ya? ¿Y cómo quedaron más o menos los espesores de manto? Quedó 1 pulgada en esta zona, después 3/4 en esta zona, y aquí ya podemos dejar la media pulgada original que tenía el equipo. Pero fíjense, de todas maneras, tuvimos que subir en una zona bastante importante los espesores. Ahora, los subimos de manera que el equipo siguiera siendo viable y se pudiera construir, ¿ya? Entonces, bien, esta cosa funcionó perfectamente desde el punto de vista de la factibilidad técnica para el proceso, que era lo que más nos importaba. Después, las diagonales de pandeo restringido, ¿cierto? Que las pusimos ahí. ¿Cómo las vamos a evaluar? ¿Cómo vemos si esta cosa realmente funciona o no? Si era, como les indico, la primera aplicación en una estructura industrial en Chile, eh, chuta, ¿qué hacemos? Voy a hacer hincapié nuevamente en esto, voy a recordar. No las pusimos por choreza, y eso es lo que quiero dejar súper claro. Por lo menos la gente con la que yo trabajo, no hacemos, a ver, ¿cómo decirlo para que no suene feo? No hacemos innovación innecesaria. ¿Por qué? Porque en general, cuando usted hace o utiliza soluciones tradicionales que toda la gente conoce, lo más probable es que esas soluciones se implementen bien en la construcción. Cuando uno se pone a innovar, y no estoy en contra de la innovación, tiene que tener mucho cuidado, porque tiene que estar presente en todo el proceso hasta que esto se monte, porque si no, siempre existe la posibilidad de que en el camino alguien corrija diseños pensando que lo que uno hizo está mal. ¿Ya? Eso pasa mucho, sobre todo en países como Chile, en vías de desarrollo, que en la cadena, ¿cierto? Hay gente que va haciendo cosas raras. En países desarrollados no pasa eso, porque cada uno entiende muy bien cuál es su responsabilidad. ¿Ya? Aquí en Chile no tenemos muy claro las responsabilidades legales ni todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, a veces hay gente que nos complica los diseños. Bueno, en este caso.
como yo les decía, necesitábamos absolutamente las BRB porque si no el proyecto no era viable. Entonces, aquí es un proyecto no en que las BRB aportan, sino que sin ellas no puede hacerse el proyecto. ¿Se fijan la diferencia? Es harta la diferencia. ¿Ya? Entonces aquí, claro, aquí van. ¿Por qué? Porque si no, no hay proyecto. Así de simple. ¿Ya? Bien, se hizo esta cosa. No, no me voy a parar en esto porque ustedes ya saben cómo funcionan las BRB. ¿Ya? Les voy a mostrar aquí unos ensayos de estos dispositivos BRB que son bien importantes. ¿Ya? Veamos el primero. Fíjense el nivel de ciclaje, ¿eh? Fíjense el nivel de deformación axial que tiene esta BRB. En particular, fíjense en esta zona. ¿Cómo está trabajando en esta zona? Lo voy a repetir para que lo vean. Aquí. Fíjense. Esta zona. ¿Cómo se estira? Fíjense. ¿Cómo se estira y se comprime? Esto es pura potencia axial. Fíjense en los drifts, perdón, los ciclos, cómo están funcionando. Son espectaculares. Es decir, un montón de energía esta cuestión. Sin romperse. ¿Ya? El próximo ensayo que les voy a mostrar se hace hasta la rotura. ¿Ya? Veamos el próximo. Este ensayo se hace hasta la rotura. Fíjense bien cómo funciona la BRB. Fíjense el nivel de estiramiento. Ahí ya funciona, ahí ya sonó. O sea, se nota claramente cuando esta cosa ya se rompe, pero también en el gráfico. Lo vamos a ver otra vez. Fíjense cómo se estira. El nivel de estiramiento que tiene esto. Y ahí se cortó. ¿Se fijan? Claro, el ciclaje inelástico de deformaciones grandes se fatiga muy rápidamente, pero se fatiga para deformaciones que son gigantes. Veámoslo por última vez. Fíjense el nivel de deformaciones que esta cuestión está teniendo. Estamos hablando de deformaciones del 3-4% acá. Esta cosa es bastante dúctil, ¿ya? Bien, ¿con qué parámetros diseñamos? Ya, esto ya no es tan importante en realidad. Pero nosotros aquí tratamos de homologar este sistema a los sistemas de máxima ductilidad tradicionales. Dijimos, no les vamos a permitir ir más allá de los sistemas con más ductilidad tradicionales, de todas formas. Entonces los pasamos por un análisis elástico con un R5. Todo esto simplemente está para comentar que en Chile no habían criterios para diseñar este tipo de cosas. Por lo tanto, nosotros nos inventamos y los parámetros de máxima utilidad en ese momento eran R5 y Chi 5%. Y con eso validamos columnas, validamos el manto, validamos todo. Ahora, después de que eso no funcionara, nos damos cuenta rápidamente que eso no nos sirve porque este es un dispositivo que trabaja esencialmente dentro del rango inelástico y no lineal. Por lo tanto, solo nos pueden dejar tranquilos los análisis tiempo-historia. Y eso es lo que hicimos, ¿cierto? Hicimos nuestros registros. En ese tiempo usamos registros sintéticos, ¿ya? Y mediante el proceso de matching hicimos que estos registros se ajustaran al espectro objetivo. Hoy en día esto está más o menos en desuso. Yo personalmente no lo uso salvo que sea necesario. De hecho, en el curso no lo usamos, ¿cierto? Yo lo que les sugerí, y es como se está usando hoy en día, es seleccionar registros suficientemente buenos, porque ahora tenemos bases de datos muy buenas con hartos registros, y mediante un proceso de ajuste de escalamiento, llegar a que estos registros sean compatibles con el espectro objetivo al cual yo me quiero allanar. Ahora, ojo. Aquí, mediante un proceso de matching, yo hago que el registro se adapte al espectro objetivo casi en todo el rango de periodo, cosa que es en la física de la realidad, digamos, es una brutalidad porque no existen terremotos de este tipo. ¿Ya? Pero para lo que sí me sirve es que estos registros representan exactamente qué es lo que la norma quiere que yo le ponga a este edificio. Para eso sí me sirven. Ahora, ¿qué es lo malo? Es que este tipo de análisis mata la dispersión, porque voy a tener baja dispersión, porque todos mis registros se ajustan de manera bastante buena al espectro objetivo final y eso no tiene mucho valor. ¿Ya?
Bueno, de todas maneras lo hicimos de esa manera. Esto es perfectamente aceptable, ¿eh? Las normas lo aceptan absolutamente. Solo digo que no es lo mejor y no es lo que yo hago actualmente. Bien, la modelación de las BRB, aquí la tenemos y este es simplemente un pantallazo de una de las tantas información que nos entregó el proveedor de estas BRB, que en ese caso era Corebrace, ¿cierto? Nos entregó una cantidad de documentación gigantesca, opciones de cuáles eran las mejores constitutivas para modelar estos sistemas en diferentes software, ¿cierto? Nosotros aquí ocupamos SAP 2000, ya en esos años la versión era bastante más baja que la que tenemos hoy día, ¿cierto? Por los años 2002, 2003, 2004, por ahí andábamos. Entonces, pero de todas maneras existía SAP 2000 y eso es lo que nosotros ocupamos. ¿Qué salieron las respuestas? Fíjense acá. Aquí tenemos el corte basal versus el desplazamiento. Una constitutiva muy, muy bonita a nivel de toda la estructura. Aquí que tenemos desplazamiento, esta es con otra constitutiva. Se fijan, con distintas constitutivas fuimos probando a ver qué salía. Ahora, la verdad es que las BRB funcionaban perfecto, funcionaban muy bien. Aquí tengo el cálculo del amortiguamiento equivalente que nos están dando las BRB. Para estos niveles sísmicos, que son los niveles de diseño, nos estaban amortiguando del orden de un 27%. Yo les hablaba que llegar al 20% con sistemas de aislamiento es re fácil, llegar al 30% ya es más difícil. En disipación de energía también estar llegando al 30 es súper notable, ¿ya? Por lo tanto, con esto nos podíamos quedar relativamente tranquilos, siempre y cuando los drifts de entrepiso estuvieran controlados y las fuerzas que llegaban al manto estuvieran controladas. Aquí, ¿cierto? Tenemos algunos monitos y tratemos de entender estos monitos juntos, ¿cierto? Dice, verdecito es que esta cosa llegó a su primera fluencia, amarillito es que esta cosa llegó como a 6 veces la fluencia, naranjito y rojito. Entonces los rojitos son los que más nos importan. Ya, después de los tiempo historia, ¿cierto? Nosotros vemos para los distintos registros que estábamos usando que en realidad ninguno llegó al rojito. Al naranjito por ahí, aquí, con el registro de constitución, aquí hay una BRB en el nivel superior que llegó a esta zona, que es una zona que no le llamaría peligrosa, ¿ya? Pero si se fijan, en general anduvimos más por el lado amarillo. ¿Se fijan? El lado amarillo. Entonces, en realidad, este naranjo, yo diría que como la otra BRB es amarilla, aquí seguramente llegamos como al 8 no como al 3. Entonces, estamos del orden del 8 deformaciones de fluencia, que es absolutamente razonable. Son deformaciones pequeñas para lo que pueden dar estos dispositivos. Entonces, con esto, nosotros nos quedamos bien tranquilos de lo que le estamos pidiendo a los BRB. ¿Ya? No estamos llegando, y esto era un miedo que teníamos, porque nosotros aquí, les recuerdo, definimos la BRB como fusible. Desde ese punto de vista pusimos la más grande que no me dañe el manto. Pero después tenemos que ver si esa, la más grande que no me daña el manto, puede ser aceptada desde el punto de vista del desempeño sísmico o no. Y podría haber sido que no me soporte el sismo. Podría ser perfectamente. Pero aquí nos estamos dando cuenta que la que elegimos por otros motivos se está portando muy bien para el desempeño sísmico. ¿Ya? Después, ¿cierto? Aquí tenemos un, un pushover, ¿cierto? Y vemos cómo se van generando aquí las deformaciones. Claro, primero, fíjense, y esto a lo mejor es curioso. El segundo piso empieza a plastificar antes que el primero. Es así, podemos hacerlo. ¿Cierto? Y finalmente, las deformaciones, se nota que la ductilidad se desarrolla en ambos niveles. Esto es súper importante, esto no hay que pasarlo por alto. Cuando yo tengo dispositivos de disipación de energía, típicamente estoy expuesto a pisos blandos. No sería para nada raro que al plastificar primero un piso empiece a generar flexión en las columnas y la ductilidad no pueda subir a otros niveles. Eso es bastante común. Pero aquí hay un equilibrio muy bueno entre los dispositivos de disipación de energía de arriba y de abajo, y además de las columnas. Las columnas son suficientemente rígidas para que ambos niveles puedan plastificar y aportar a la ductilidad de todo el sistema. Esto es tremendamente importante. Insisto mucho en que es la manera correcta de hacer trabajar los disipadores de energía, equilibrando todas estas zonas para no tener pisos blandos. Aquí tenemos eh, distintas verificaciones para
los distintos escenarios que probamos, ¿cierto? El decreto 61, la 2309, pero lo que más nos interesa es este de acá. Cuando llegamos al 2% de drift de entrepiso, aquí ya estamos llegando a fluencias de 15 veces perdón, a deformaciones del orden de 15 veces la fluencia. Pero ojo, cuando tengo deformaciones del 2% que no las alcanzamos jamás con los análisis tiempo-historia, esta cosa todavía está funcionando. Entonces, este es el tipo de análisis que a mí me deja relativamente tranquilo. Decir, mira, aunque el sismo siga creciendo, aunque esta cosa vaya a tener deformaciones mucho más grandes, recuerden que en los tiempos de historia llegamos hasta 8 veces la fluencia nomás, los que revisamos hace un momento. Pero si yo sigo empujando para el lado, esto incluso al llegar al 2% de drift, que es súper grande. Acuérdense que los muros, lo estábamos calculando, los muros reales estaban llegando como al 1% o menos. Ya, aquí estamos en 2%. Ya, con ese 2% que es una deformación gigantesca, esto todavía sigue funcionando. Todavía sigue disipando energía y todavía funciona sin generarse pisos blandos. Por lo tanto, esto nos deja tremendamente tranquilos para poder finalmente eh, construir esto en la vida real. ¿Ya? Bien, con esto termino con el tema de la disipación de energía y con esto también termino el curso, porque no tengo más que contarle y no vale la pena tampoco. Y, em, insisto, vean la ayudantía 15 porque ahí le pedí a Felipe y ya la subí. Le pedí hablar sobre sistemas de disipación reales para que ustedes los puedan ver y puedan entender bien de qué se trata esta cosa. Ya son, bueno, circunstancialmente lo que va a mostrar son puros trabajos míos porque es más fácil para no tener problemas de derechos ni nada que les muestre los míos. Ya, eso. ¿Consultas, reclamos, comentarios, alguna cosa? ¿No? Todo claro, profesor. Todo claro, todo facilito aquí. Bueno, la próxima, lo último que tenemos nosotros, porque esta es la última clase, así que ya aquí no nos vemos. Eh, la próxima semana es el examen, ¿ya? En el examen entra todo lo del curso. Bueno, como todos los cursos, estas cuestiones son acumulativas, ¿cierto? Yo creo que este especialmente es muy acumulativo. Yo trato de cargarme a lo último que hemos visto y trato de meterle eh, muchas preguntas de sistemas de disipación, de aislamiento y esas cosas. Pero el formato del examen básicamente es igual que las otras pruebas, ¿ya? O sea, tiene una parte de preguntita cortita y otra parte de ejercicio. Y con eso estamos, ¿ya? Si alguien tiene algún tipo de reclamo, algún tipo de cosa pendiente, trate de resolverlo lo antes posible porque se nos acaba el tiempo. Ya el lunes se hace el examen, se corrige rápidamente, se suben las notas y estamos. Respecto a que me Profesor, ha dado- yo tenía una duda, o sea, hablé con el ayudante para el tema de las recorrecciones de las pruebas y él dijo que iba a poner una fecha en específico donde iba como a recorregir las tres pruebas. Entonces no sé si es que eso se lo ha comentado a usted o si sabe cuándo va a pasar. no tengo la menor idea, pero háblenlo con él nomás, po. Y ahora, y que ponga la fecha luego, para que no tengan, para que no estén Claro, para que a ojalá que quede última antes hora. del examen. Ah, Ojalá que quede antes del examen, supongo. le voy a preguntar, ¿con quién habló? ¿Con Felipe o con Tomás? Con Felipe, Con porque se Felipe. supone que él corrige las pruebas. Ah, es que a veces corrige uno, a veces corrige el otro. Ya, yo les voy a preguntar, pero sí, yo también creo que es bueno que ustedes vean sus pruebas y las y las corrijan y reclamen. Ya, pero no hay ningún problema, lo hacemos y si, bueno, y si hay algún problema lo arreglamos. Sí, así funciona la vida. ¿Ya? Bueno, respecto de Ya, de las gracias. tareas, ¿cierto? Son 7 tareas, me preguntaron si iba a borrar una, sí, vamos a borrar la peor nota de las 7 tareas. Con eso se presentan al examen. Ojo, alguien también me preguntó si era verdad esto de que si el promedio de tarea o el promedio de prueba es rojo, ¿se presentan con eso? Sí, se presentan, sí, en caso que tenga alguno de los dos promedios rojos, se presentan con esa nota bien mala. Ya, ahí hay un castigo bien grande porque en realidad me interesa que ambas cosas se aprueben por separado. Las tareas que son el trabajo personal que a mí me interesa que ustedes desarrollen y después las pruebas que son una manera de adaptarse rápidamente a alguna situación un poquito más práctica.
Entonces son dos cosas que van por separado. ¿Qué otra cosa? No, nada más, pues, eso es todo. Ya pues, si no tienen preguntas, comentarios ni nada, entonces el curso queda hasta aquí. Una última cosa. Me dijeron que las encuestas docentes ya están disponibles. Por favor, llénenla. A mí lo que más me importa de la encuesta docente, porque nunca la entiendo bien, todas esas cosas que ponen y los números, no cacho nada. Pero lo que sí me interesa es cuando ponen comentarios. Por favor, pongan comentarios. Normalmente la gente que no le gusta el curso pone comentarios, pero también le voy a pedir a la gente que sí le gusta el curso, que probablemente es la gente que viene a clase, que pongan comentarios en el sentido de decir si hay algo que les pareció particularmente bien para no sacarlo. Porque siempre la gente que les molesta los cursos dice, no, no me gusta esta cuestión, y uno trata de ir adaptando para mejorar el curso, pero a veces en ese adaptar saca cosas que en realidad a uno no le gustan, pero a todos los demás sí le gustaban. Entonces, es bueno que también la gente que tiene cosas positivas que decir, lo diga para que uno se quede con la idea de que ya, eso mejor no lo muevo. ¿Ya? Y eso va, evidentemente no va a ir en beneficio de ustedes porque ustedes ya se van, pero va a ir en beneficio de los alumnos que vengan en los próximos años, bueno, si es que yo sigo haciendo el curso. Eso, ¿ya? Bueno, para mí ha sido un agrado tenerlos aquí en este curso, sobre todo a los que van a clase, ¿cierto? Son los que a uno más le agrada ver. Y espero que el curso les haya servido de algo. Yo creo que sí. Bueno, los que están en clase acá, los invito cordialmente mañana. Hay un seminario de sistemas de protección contra fuego. Así que para que me busquen en LinkedIn y ahí van a ver cuál es la manera de inscribirse. Es gratuito, por eso los invito. Así que para que vayan y traten también de informarse de todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Es bien importante cuando empiecen la vida profesional estarse formando constantemente. ¿Ya? Eso pues. Que les vaya muy, muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, profe, por el curso. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao.